Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias. El día de hoy te voy a hablar acerca de arcángeles, brujería macabra y el tarot de la muerte. Pero antes de iniciar, permíteme decirte un par de cosas. La primera es que como les dijimos el fin de semana, familia nocturna, estamos unidos y vamos adelante con esta guerra. Ustedes me entienden. Pero, hay gente aquí que es nueva y que no sabe de lo que estamos hablando, así es que en comentarios se los pueden explicar. Y a todos ustedes que acaban de llegar y dicen, ¿de qué carajos están hablando? Tranquilo, tú siéntate, acomódate. Pero no se te ocurra apagar la luz, porque estamos a punto de iniciar una oscura fogata de historias. Comenzamos. Cuando te quieres independizar y te quieres ir a vivir solo y has elegido vivir con roomies, hay riesgos de los cuales nadie te quiere hablar, pero aquí te vamos a contar uno de los más peligrosos. Juan Manuel al día de hoy tiene 35 años. Hace más o menos entre 5 y 6 añitos inició un emprendimiento en el cual le fue muy bien desde el inicio y en menos de 2 años se hizo de una casa. No te hagas ideas que no son. ¿Quién demonios al día de hoy puede pagar una casa en efectivo? La pudo sacar con crédito. Y por eso tuvo que pensar formas de financiarse. Este no es un canal de finanzas, es un canal de historias paranormales. Pero tienes que saber que como todas las personas que sacan una casa, llegó un momento en el cual se le apretó tanto el bolsillo que Juan Manuel estaba que ya no podía. ¿Y sabes qué? Es ahí cuando vino toda la imaginación y se le ocurrió una manera de hacerle frente a la realidad. Voy a tener que hacer el sueño a un lado de vivir solo, tener mi propia casa. Y pues voy a permitir que cierta aplicación me rente los espacios de esta casa. Y fue increíble al principio, porque sí es un éxito tremendo. De las 3 rentas que tenía, porque tenía 3 habitaciones libres en la casa, en las cuales él ya las había destinado para un cuarto de televisión, otro cuarto en el que tenía guardadas cositas. Todo eso lo hizo a un lado, lo sacrificó, y de repente sus inquilinos eran los que estaban pagando lo que a él le estaba costando la casa. Te vuelvo a decir, esto fue hace ya algo de ratito. Juan Manuel está que se vuelve loco porque de repente ya no solo no tiene como que esta presión por estar pagando mes con mes, tiene bastante dinero libre. Como es un tipo muy responsable, empieza a ahorrar el dinero y lo transforma en un ejercicio muy raro. Él me cuenta y me dice, narrador, empecé a practicar como el estoicismo. Una combinación de más cosas aparte solo el estoicismo, pero digamos que empecé a hacerle frente al día a día con más frugalidad, menos placeres, menos desperdicios, más estar consciente del aquí y el ahora y un montón de cosas más. Me funcionó mucho el sacrificio de esas habitaciones porque no tienes ni idea. Cuando empecé a desarmar mi sala de televisión, que tenía apenas un sillón y una tele, pero cuando tuve que sacar las cosas de ahí, me dolió hasta el alma. Sentía que estaba traicionándome a mí mismo, pero después fue genial. Realmente no lo necesitaba. No quería estar en la casa viendo televisión cuando había más personas ahí aparte de mí, así es que empecé a caminar. Caminar me comenzó a llevar a ir a centros comerciales. Ir a centros comerciales me llevó a conocer la que en ese tiempo fue mi novia, y así sucesivamente se empezaron a hacer todo como una cadenita de cosas que me empecé a dar cuenta que antes me había enfrascado en un estilo de vida que ni me tenía tan contento. Entonces, ya no pagaba mi casa, traía un ritmo de vida padrísimo y todo iba muy muy bien. Hasta que de repente, y de buenas yo ya había ahorrado muy buen dinero, me dejan de llegar los inquilinos. Inquilino que llega, que se supone que viene por temporada larga de 15 o 20 días, que eran los que más me caían por el precio y el tipo de habitación como que se prestaba para eso. Oye, dejan de llegar, o los que llegan se van luego. No me avisa nada, no me reporta nada, me pagan la mitad por adelantado y así quedan las cosas. Y bueno, pues llega un momento en el que no entiendo qué está pasando, pero dejo las cosas ahí. Hasta que de repente llega un sujeto, un tipo alto, muy muy alto, que su forma de hablar era muy divertida porque movía mucho las manos y mucho los hombros, pero el tipo medía más de 2 metros. Entonces cuando te empezaba a hablar y le decía así, de repente sentías que te iba a soltar un golpe y en otras ocasiones sentías que estaba bailando. Y era dificilísimo concentrarte con ese sujeto porque no iba de la mano lo que te decía con el cómo se movía. Pero bueno, a mí me cayó muy bien, me cayó en gracia. Yo un sujeto bien peculiar. No importaba si hacía frío, si hacía calor. No importaba nada de la temperatura. Siempre traía la misma chamarra de mezclilla encima. Siempre.
nunca sucia, jamás olía mal. O sea, era una persona que se veía como muy alineada, pero raro, porque siempre era la misma. Todos los días, esa persona se queda un año completo en la casa. Mientras él está, no tengo otro inquilino. Y no es como que él me los espante ni nada. No funciona. Terminando ese año, esta persona al final, los últimos 3 o 4 meses, está comportándose de una manera medio extraña, como encerrado mucho tiempo en su habitación. En ocasiones se tardaba 3 o 4 días en adelantarme parte de los pagos, entre servicios, cositas que le fui comprando que necesitaba y cosas así. Pero había algo en el trato. Era como si él estuviera medio nervioso, medio ansioso. Y un día le pregunté abiertamente, oye, ¿te metiste en algún problema? ¿Estuviste como que en conflictos con alguien? Y él me decía siempre, sin salir de la habitación. Era muy chistoso, porque abría la puerta y nada más se asomaba y me empezaba a decir, no, ¿cómo crees que me metí en problemas? Y se empezaba a mover, ahí moviendo las manos. Y la verdad, yo fui un tonto, porque me daba risa. Y ya se me olvidaba, entonces le decía, no te preocupes, nada más preguntaba por preguntar. Y después me decía, Juan Manuel, debes de tomarte más en serio. Si este tipo se metió en problemas, te los puede estar pasando aquí al costo. ¿No vale la pena? No vale la pena, no lleves con él como este trato tan amistoso y ya tienes que brincarte esa parte que te da risa. Y me empecé a hacer de ideas y de ideas que tenía que hablar con él seriamente, por eso de que lo veía tan nervioso que no me dejaba pasar a su habitación. Y no era como que yo quisiera eso, pero era su forma, era como rara, como ocultando algo. Pero no fue necesario, me lo ahorró. Un día, ya cuando habíamos cumplido el año y cuando me había renovado la renta desde meses atrás, un día que yo estoy dispuesto a hablar con él, el tipo está fuera de su habitación con maletas y me dice nada más de que Juan Manuel, un gusto, pues fíjate que por trabajo me voy a mover de lugar. Y mientras me decía todo eso, ya no le entendí más porque estaba todo el tiempo con su bailecito y yo, Dios mío, no, es que es imposible, yo no entiendo en qué trabaja este hombre, porque en lo que trabaja nadie se lo puede tomar en serio. Pero al final, pues ya, él se ofreció a pagarme más meses, a mí ya se me hacía un abuso, le dije que no le iba a poder devolver el dinero porque tampoco me había pagado una gran cantidad, no me había pagado el completo, y él me dijo que no me preocupara, que por las molestias, y se fue. A raíz de que este tipo se va, mi vida se fue al demonio, pero es literalmente al demonio. Empezaron a pasarme cosas muy raras. El problema, narrador, y te lo voy a decir que esto lo descubrí hasta que empecé a escuchar tu canal, fue que las cosas, los signos que te traen como las actividades paranormales, a veces no son tan obvios. A veces los confundes con cosas del día a día. Y te lo digo porque lo que me pasó no es nada de este mundo. No hay forma de explicarse y no hay manera alguna que es algo que tenga que ver como que con nuestra realidad. Es algo que tiene que ver con el submundo. A partir de que él se va, yo empiezo a tener otra vez movimiento de clientes. Empiezan a venirme a rentar. Pero yo me noto muy raro. Molesto, rejego, fastidiado. Y tengo muchas ideas para justificarlo. Bueno, es que después de este tipo, y que ya me había acostumbrado realmente a que la casa estuviera media sola, ya una de las habitaciones había vuelto a poner mi televisión junto con el sofá. Entonces para mí ya representaba muchas molestias y me decía eso. Pero también ya había dejado de hacer mi ejercicio, ya había dejado de hacer estas actividades que me gustaban. De la nada, un día fui corté a mi novia y nada de eso me hacía reflexionar de que, oye, ¿qué me está pasando? No lo vi pasar. Me acostumbré a que estando en mi habitación, cerca de las 11 de la noche, porque me metí en mi habitación desde las 7 de la tarde, religiosamente, 7 de la tarde me metía, me acostaba en la cama y yo creo que me daba la madrugada antes de dormir. Y me había acostumbrado a que en el techo se escuchaban como si rasguñaran. Pero esos rasguños, yo lo escuchaba y decía, son ratas. Ay, voy a tener que traer fumigación. Yo no tengo un ático. No hay forma en la que haya ratas. Es una losa, es una parte que está hecho de concreto. No escucharía un ratón ahí rascando, no tendría manera, pero me inventaba esa historia y decía, ay, ratas, luego voy a hablar, qué fastidio. Al cabo no pasa nada, no he visto que dejen como excrementos en la casa o que haya rastros de ellos. Y me empecé a vender esa idea y empezaron a pasar los días. Mi dinero lo empiezo a desperdiciar, empiezo a hacer compras por aplicación de puras cosas que no necesito. Y yo sé que ahorita las personas que escuchan tu historia van a decir, bueno,
pues eso es ya compulsión. Espérense tantito. O sea, ahorita van a entender por qué no era nada de este mundo lo que me estaba pasando. Mi vida la empiezo a mandar al carajo. Pero como no tienes idea, llega un momento en el que empiezo a ser negligente con el trabajo. Me llamaron en 3 ocasiones de atención por llegar tarde. Para el 4.º día ya me tenían ahí una carta de renuncia. O sea, me decían que había sido negligente. Había dejado un par de negocios afuera. Cosas importantes que había preparado durante meses dejaron de tener importancia para mí. Quería estar en mi casa, quería estar ahí. Mi refrigerador tenía comida podrida, pero te estoy hablando de algo que lo abrías y hedía, apestaba horrible, había hongos en las paredes del refrigerador. Era algo espantoso y no me daba cuenta. Yo seguía ahí. Toda mi casa era un desorden que lo podías comparar con un basurero. No me había dado cuenta que las personas que llegaban a rentar, desde que entraban en la casa, me hacían el feo y empezaban como que a mostrar estos signos de que algo olía mal. Yo ni me daba cuenta y les hablaba de una forma grosera. Yo no soy así. No es ni mi forma de comportarme ni mi forma de ser. Empiezan las cosas a escalar. Uno se acostumbra a estas cosas y no está bien, ¿eh? Y es como si las partes oscuras y la oscuridad se volviera parte de tu entorno, porque me acuerdo mucho que estando en mi habitación, escuchando ese sonido de la rata rascando el techo, de repente veo como una sombra de un gato comienza a caminar desde una pared hacia adelante de mí y se postra en el suelo como sentándose sobre sus cuartos traseros y se me queda viendo. No veo unos ojos, no veo nada, es la silueta de un gato. Y lo estoy viendo y yo le digo, como si estuviera loco, narrador. Le digo, ¿qué me estás viendo? Déjame en paz. Me volteo y hay un niño que está de pie al lado de mi cama. Y le digo, ¿no me pueden dejar en paz nadie o qué? Y me tapo, como si fuera algo lógico. Ni siquiera recapacité. Me acostumbré. Todos los días, sonido de la rata, un movimiento de una sombra de un gato, y en algún lugar de la casa me terminaba topando el niño. El niño, ahorita que lo recuerdo, me pone la piel de gallina. La piel era tan pálida que si fuera una persona, sería un cadáver. No hay otra forma de explicarlo. Los ojos los tenía completamente muertos y se veían como hundidos. Y su boca era como si todo ahí estuviera podrido. La sensación que me deja nada más de pensarlo es espantoso. Yo sí llego a creer que no era un niño, no era el espíritu de un niño lo que yo estaba viendo. Era algo horrible, pero de alguna manera no reaccionaba. Va pasando el tiempo y un día cuando estoy en la regadera, viene una idea en mi cabeza. Tú, si quieres, censura esto, narrador, porque lo voy a decir tal cual. Me vino la idea una y otra vez, pero era una y otra vez, no se salía de la cabeza que yo ya era momento que me suscribiera de esta vida. Pero era una idea contundente. Y ahí, gracias a esa idea, pude parar todo en seco. Te tengo que contar algo, porque si no, no me vas a entender por qué pude parar todo gracias a esa idea. Cuando yo era niño, mi infancia yo no la viví bien. Yo no tuve una bonita infancia. Sé que hay muchas personas que han vivido cosas terribles y horribles. No va a ser mi caso, pero mi infancia yo no la viví bien. Desde que nací hubo una situación económica muy fuerte en mi casa. Mis papás se la vivían de pleito y a mí no me ponía nada de atención. Te estoy hablando que a mis 5 años yo me salía de mi casa, me iba a las 2, 3 de la tarde y regresaba a las 12 de la noche. Tengo la suerte y sé que tengo un ángel de la guarda que me cuida porque yo no sé cómo le hice para regresar. Me iba caminando por las calles del barrio. Nunca nadie se topó conmigo. Nunca nadie me intentó hacer nada malo. Y andaba yo caminando por ahí. Mis papás ni se daban cuenta, narrador. Ausentes totalmente. Y en mi casa eran puros gritos, puros pleitos. Era algo horrible, horrible. Yo vivía muy cerca de un cerrito. Y me iba caminando para allá y me subía al cerro. Y me gustaba mucho ver en la noche cómo iba bajando el sol y cómo se ponían las estrellas. Porque cuando las veía yo decía, un día voy a estar viviendo allá y no aquí. En mi mente de niño era la forma en la que yo pensaba y eso a mí me daba esperanza. Y un día, porque eso sí, en mi casa había un Atari, un videojuego que tenía un control con un botoncito. Entonces yo me acuerdo que estaba jugando y empecé a perder y perder y perder. Creo que fue el Pac-Man o alguno de estos juegos que tenía mi papá. Yo estaba jugando y estaba pierde y pierde y pierde y pierde. Y entonces mi papá entra, agarra el control y me dice, si ya estás perdiendo tanto, ya deja de jugar esta chingadera. Y arranca el control y lo avienta contra la pantalla y quiebra el televisor.
Fue un arranque de furia del Señor, yo creo que porque lo tenía con un volumen alto o algo, pero me quedé con una combinación de una frustración y un enojo y un coraje que se me llenaron los ojos de lágrimas y me salí, y mi papá no hizo ningún intento por detenerme y me fui caminando y me subo al cerro y me pongo a pegarle al piso y empiezo a gritar y empiezo a llore y llore y llore y llore y llore, y en eso empiezan a salir las estrellas después de que bajó el sol. Y era como si el sol se hubiera llevado todo el coraje que traía. Y volteé a ver las estrellas y dije, cuando yo pierda en el juego, voy a volver a jugar y no voy a volver a dejar que nadie me quite el control de eso. Y esa idea la tengo desde niño. La tengo grabadísima. Nunca, jamás le seguí el juego a mis papás para nada. Me transformé en una persona como que muy en mis cosas, totalmente independiente. Empecé a luchar por lo que quería. Y hubo un tiempo en el que era alguien muy aguerrido. Muy aguerrido. Y me hacía de palabras y me hacía de muchos problemas innecesarios. Y poco a poco lo fui moldeando. Y por eso, cuando ya tuve mi edad, logré sacar mi casa, todas las cosas adelante, pero no tengo tanta relación con mi familia. Es por todo esto. Cuando estaba en el baño y me vino una idea que me decía que me desuscribiera, me trajo mi padre lo que hizo con el control. Y fue como si en ese momento me hicieran consciente de todo y recordara quién era, porque estando ahí en el baño con esa idea en la cabeza, vi algo en mi mente, tal vez me estoy equivocando, pero a mi lado derecho vi como si ese niño se hubiera estirado y fuera alguien largo, bastante horrible, con la piel desnuda y blanca, con los huesos así mostrándolos. No sé si lo vi en mi mente o realmente lo vi con los ojos, pero lo vi ahí, que me estaba susurrando esa idea al oído. Y yo solo volteé y le dije, conmigo ya no tienes oportunidad. Y empecé a decirle cosas, muchas cosas que no se pueden decir en tu canal, pero una tras otra diciéndole que esta es mi casa, que se largue de ahí, que no voy a aceptar que siga en este lugar. Y empecé con una actitud muy agresiva. Empecé a preguntarles a personas qué podía hacer, porque entendía que había algo en la casa. Y bueno, no te hago esta situación más larga porque hice muchas cosas. Invité a vecinos, me traje a un sacerdote, fui y me acerqué a una sinagoga, busqué rabinos y no me quisieron ni dirigir la palabra, pero una persona que se tocó el corazón me empezó a hablar acerca como de que hay ciertos rituales. No me dio muchos datos, pero me puse a investigar y bueno, yo hice unas cosas, me traje otra gente que hiciera otras y un día simplemente las cosas empezaron a bajar. Cuando sonaban ratas en el techo, me paraba en la habitación y me ponía a golpear las paredes enojado. Y decía, a ver, ¿quién hace más ruido, hijos de su madre? Me ponía así como una furia. Todo eso es más que obvio, dejé de poner en renta el lugar porque la casa estaba hecho un caos. Pero eso sí, ya estaba hecho un caos consciente. Limpié mi refrigerador, empecé a cambiar todas las cosas, empecé a ordenar todo. Mi casa ya era muy distinta, me llevó meses, pero lo saqué todo adelante. Pero cuando llegó el momento en el que todo disminuyó, que todo parecía que regresaba a la realidad, puse otra vez las habitaciones a la renta. Y aparte me esmeré en que estuvieran bonitas, que estuviera todo como tranquilo, y me hice una idea en la cabeza. Hermano, acabas de conocer de frente, muy probablemente, esquizofrenia o una depresión muy severa. Y eso es lo que te pasó. Ten cuidado y si vuelves a tener un episodio, tienes que ir al psiquiatra, pero urgentemente. Me hablaba así, me lo decía una y otra vez porque no podía dejar pasar ninguno de estos signos. Si desordenaba la casa, si empezaba a ver cosas, si veía las sombras, lo que fuera, yo me iba a aventar ya directamente con el cuerpo médico. Empiezo a rentar los lugares y en la habitación donde estuvo este sujeto que se movía mucho, gente que entra, gente que se va, gente que entra, gente que se va, gente que entra, gente que se va, hasta que ya contacto a la última persona y le digo, oye, perdóname, quiero contactarte porque habíamos quedado en un mes de renta, me lo pagaste por adelantado, son 2 días los que estuviste y quiero decirte que te quiero hacer una devolución del depósito. La verdad es que claro que no quería hacer eso, pues al final para mí también esto es un negocio, pero quería que me diera información. ¿Por qué se estaba yendo? Y yo ya había revisado esa habitación, pero a detalle, y no le faltaba nada. Y te digo que ya todo estaba tranquilo. A veces, alguna vez escuchaban ese rasguñito ahí en el techo, pero era rarísimo y se podía confundir con cualquier cosa. Cuando hablo con esta persona, pues ya nos hacemos un poquito de palabras, nos quedamos de ver en un café. Digo, de palabras me refiero que no nos peleamos, sino que platicamos, pero esta persona no estaba cómoda conmigo. Y yo ya le manejé todas las cosas de tal manera que viera que yo actuaba de buena fe. Le llevo parte de su dinero. Esta persona se pone muy contenta. Aparte le invito el café. Todo muy bien. Y ahí es donde me dice, es que no se vale
que estés rentando una casa que está embrujada y no lo dices. Y yo le pregunté, ¿por qué me dices que embrujada? ¿Qué pasa? Dice, ay, no me vayas a decir que nadie te ha reportado el gato y el niño. Y cuando me dijo eso, le dije, es como un niño normal. Y me dice, esa mugre de pesadilla no es un niño. Ahí en tu casa tienes cosas y deberías de estar avisando porque no se vale la experiencia que nos estamos llevando. No le di más vueltas, le dije que me esperara, me fui a un cajero, saqué el resto del depósito y se lo entregué completo. Me disculpé y le dije, gracias por avisarme, nadie me había dicho y no sé, o sea, no sabía que estaba sucediendo esto. Te pido una disculpa y no va a ocurrir. Cancelo la habitación para las rentas y me pongo como loco a buscar todos los datos que tenía de hace 6 u 8 meses para localizar a la persona que se quedó ahí, porque todo pasó a raíz de que se fue y entonces no es depresión y entonces no es una cuestión que tenga en mi cabeza. Alguien más vio esa cosa. Bueno, mientras estaba localizándolo, porque resulta que esos datos que me dio de gente conocida eran datos falsos, no eran personas conocidas, y empecé a buscar con los vecinos y gente del barrio, alguien que lo ubicara de alguna parte. Mientras tanto, fui hablando con todos los que me fueron rentando y se iban. Ya perdí la vergüenza. Y todos habían visto al niño y me describieron exactamente la cosa esa que yo vi. Huesuda, el color de piel muerto. Algunos me lo describían como alargado, otros como pequeño. Y yo decía, es exactamente lo que vi y yo lo vi en mi cabeza porque estoy seguro que no lo vi con mis ojos cuando estaba en el baño, pero algunos de ellos me dicen, es que salí de ahí hasta con ganas de hacerme daño a mí mismo. Y yo, ¿es eso? ¿O sea, es esa cosa? Me tardé como 8 meses hasta que di con el tipo que había rentado el lugar. Mientras el lugar no estaba en renta, no pasaba nada. Si el lugar lo ponía en renta, gente que entraba no me duraba 3 días y yo lo notaba que se iba mal, así es que mejor lo clausuré por completo. Cuando localicé el tipo, me llevé un montón de sorpresas, unas gratas, otras no tanto, y sí me quedé con una combinación entre coraje, pero también entendí lo que pasaba. El cuate me dijo que él me había dado todos sus datos falsos, que su nombre real era Gustav y que no era una persona americana, que él había aprendido el español como su segundo idioma, que él tenía ese juego de mover las manos a propósito porque sabía que con eso distraía a las personas. Porque en la chaqueta o en la chamarra que él utilizaba, él tendía a traer como talismanes, porque desde que es muy pequeño, él sufre de una maldición, como que algo que le hicieron de brujería a su familia. Y yo le dije, por favor, pero también me acordé de las cosas que están pasando en la casa. Entonces me di la apertura de, a ver, termíname de contar. Él me contó que cuando era pequeño, en su familia algo pasó con unos gitanos, no sabe exactamente qué. Pero desde entonces el niño lo busca y desde que es muy pequeño lo rasguña, lo lastima, lo golpea. Y él se dio a entender, me dijo como que a grandes rasgos, que he estado huyendo de lugar en lugar porque él viene de una familia muy rica y que le pagan esos viajes, pero que le tienen prohibido regresar a casa porque cuando él regresa, el niño lo sigue. Y que desde entonces ha estado buscando en diferentes ciudades y diferentes países diferentes tipos de magias y brujerías que lo ayuden a poder alejar al niño de él. Y él me dijo que él cuando vio en la aplicación la fotografía de la habitación que yo rentaba, el niño, que no es un niño, es otra cosa mucho más oscura, creo que se entiende, empezó a reaccionar y empezó a hablar de manera muy emocionada diciendo, ahí. Yo entendía que él quería estar ahí. Cuando llegamos, las cosas me empezaron a ir terribles en tu casa, terribles. Era como si él hubiera tomado fuerza, como si ahora sí pudiera hacer cosas realmente aquí conmigo. No dejaba de soñar cosas espantosas, no dejaba de salir lastimado como mi cuerpo, me levantaba todo lleno de rasguños por todas partes. Y es la primera vez que vi que ese niño se estiraba tanto y tenía tanta fuerza que empecé a temer por mi vida. Encontré a una persona, no te voy a decir quién es, que me dio este símbolo y me dice este seguidor que el símbolo era un alambre de cobre combinado con ciertas partes de oro que tenía la forma de un rayo y también tenía como unos bordes alrededor que eran como si encapsularan el rayo, y le dijeron que ese símbolo lo tenía que poner justo en una esquina de la habitación que diera al este. Él hizo eso y a partir de ahí todo fue tranquilo. 3 días después es cuando él vino y me dijo, ya me voy, muchas gracias. El símbolo lo dejó ahí en el closet, oculto detrás de unas maderas
y como yo no había revisado eso porque las maderas él las había pintado del mismo color del closet, parecía como si fuera parte del fondo. Son cosas que yo ya no le había prestado atención, pero ahora que me dio esa información, fui, lo removí y resulta que ahí estaba el símbolo pegado a la pared y toda la pared estaba llena de humo negro. Limpié el lugar. Él me pidió encarecidamente que por favor él me podía seguir pagando la renta todo el tiempo, pero que no moviera eso de ahí, porque si lo quitaba el niño iba a regresar con él. Y yo nada más le dije, ni por todo el oro del mundo me quedo con este tipo de problemas. Lo despegué, limpié el lugar, volví a hacer todo lo de las limpias y al día de hoy tengo ese lugar rentado y esta persona no me ha vuelto a hablar. La historia que estoy a punto de contarte lo voy a hacer con mi máximo respeto porque es de una de las personas que he conocido desde muy pequeño en toda esta cuestión de espectáculo y es alguien que respeto mucho y que lo tengo como en un gran altar, es un gran tipo. Ustedes han escuchado de él y es una historia que contó hace unos días Teo González. Resulta que Teo González tiene una experiencia paranormal y es una experiencia muy fuerte, muy fuerte. Hace algún tiempo, él, estando en su casa, va con su padre y cuando lo ve un poco enfermo. A los días, él se va a dormir. Y Teo, estando en su sueño, tiene un sueño muy angustiante, un sueño horrible, espantoso. Siente una angustia tremenda y él está caminando por un pasillo cuando entra en una habitación y hay una cama muy alta, una cama por la que no puede ver arriba, pero ve que allí hay una sábana y una ropa blanca, hay una persona vestida de blanco y siente mucha angustia porque quiere ver a esa persona pero no puede y es una situación como claustrofóbica, angustiante, desagradable y entonces siente que alguien detrás lo abraza y esa sensación del abrazo lo tranquiliza, le da paz y al voltear se da cuenta que en la pared había un crucifijo, pero el crucifijo está vacío y Jesús, el del crucifijo, lo está abrazando. Si quieres verlo como imaginación, no importa, pero él lo ve así y eso le trae una paz tremenda, tremenda. Para él es muy real y hay una idea que se le mete en la cabeza. Todo va a estar bien. Se levanta, se siente medio extraño con eso, está muy tocado emocionalmente. No está pensando exactamente que eso significa algo, solo fue un sueño tan angustiante y fue al final una situación como tan extraña eso que lo dejó incómodo y al mismo tiempo con paz y con este encuentro de emociones, con este choque. Pasan un par de días y de repente, cuando habla para ver qué tal estaba su padre, pues resulta que le dan muy malas noticias. Su papá está en el hospital, tiene que ir a visitarlo y es una cuestión ya urgente. Fue algo que avanzó muy rápido, de manera muy acelerada. Entonces cuando él va al hospital, de repente va andando hacia el cuarto en el que está su papá y está angustiado, ya lo quiere ver. Y cuando llega al cuarto, es una situación que lo quiebra en pedazos al instante. De repente hay una cama muy alta y ahí hay una persona vestida de blanco. Son exactamente la escena que estaba en el sueño y le dan la mala noticia. En ese momento, lo único que le permitió mantenerse en pie fue el acordarse que en el sueño Jesús lo estaba abrazando y que en su mente entró la frase, todo va a estar bien. Dice que fue muy duro después de eso, pero que esa idea, ese sueño, ese saber que Jesús estaba presente en su vida, fue lo que le pudo ayudar a seguir en pie y seguir avanzando hasta poder sanar esa herida. Y quiero terminar nada más diciendo que si el maestro Teo en algún momento llega a ver esto, que sepa que tanto la familia nocturna como su servidor le mandamos un fuerte abrazo y esperamos que ya tenga paz en su corazón, que se haya podido sanar esta herida. Un fuerte abrazo y nuestras mejores vibras y nuestros mejores sentimientos a usted, maestro. Nunca, jamás se te ocurra jugar a la Ouija, no importa lo que te digan, porque tal vez te puede llegar a pasar algo como esto. Ulises me mandó una de las historias más descabelladas que me han llegado al canal, de las más raras que me han tocado, especialmente porque no pasó ahorita, pasó hace más de 15 años, y él no tenía ni idea de lo que había ocurrido hasta que empezó a escuchar las historias del canal, empezó a escuchar vivencias de tantas personas que eso lo puso reflexivo.
Y cuando platicó con su madre, te estoy hablando unas semanas atrás, se dio cuenta que tuvo una vivencia espantosa y tal vez uno de los eventos paranormales más fuertes y pesados que cualquier persona puede llegar a vivir, y él ni siquiera lo tuvo en cuenta. Ahí te va lo que le pasó. Ulises cuenta que cuando él estaba estudiando en la secundaria, se hizo muy amigo de Walter. Walter era un tipo llenito, ponchado, que no era muy bueno con el ejercicio, pero estaba tan grandote que era muy muy fuerte. Y la gente, digamos, que le tenía cierta distancia y cierto respeto. Walter realmente era una persona noblezona, muy tranquila, apagado. De esas personas que están como que nada más viviendo el día a día. No llaman tanto la atención más que por su fisonomía, pero su forma de ser es tan apagada, tan tranquila, que ni quien le preste atención. ¿A qué voy con eso? Los maestros a veces ni se enteran cuando está o no está. No es de los que hace ruido, no es de los que está hablando, no es de los que participa, no es de los de las buenas calificaciones, tampoco los de malas calificaciones. Entonces, está tan en medio, tan ahí pasando el día a día, que pasa desapercibido. Y es ahí, en el último año de secundaria, que es cuando entra Ulises a esta historia. Ulises está en la secundaria, pero acaba de llegar a esa secundaria, él venía de otra. Por cuestiones del trabajo de papá, se tiene que cambiar de estado, y ahora en el nuevo estado que va a entrar en la nueva secundaria, él venía como rejego a hacer amistades porque pues dejó toda su vida atrás. No tenía ganas de conocer personas, y cuando llega a esta secundaria, rápidamente ve a Ulises, se lo topa de frente al estar en un descanso, y estamos hablando de un tipo medianamente alto, cuando Uriel era un chaparrititito, y este tipo enorme. Y Ulises, al ver semejante animalote frente a él, comenzó a levantar la mirada y se tardó hasta llegar a ver a los ojos, y Walter lo estaba viendo, y cuando lo vio, nada más le estiró la mano y le dijo, Walter. Y Ulises le respondió, no, me llamo Ulises. Walter se empezó a reír, él también, y desde ahí entablaron amistad. Todo en esta circunstancia se permitió para que fuera evolucionando rápido. Walter era un tipo que no platicaba mucho, que no tenía tantas cosas que contar, que realmente parecía como un poquito triste, sin muchas motivaciones. No tenía ninguna historia detrás, que por alguna situación él fuera así, o que tuviera grandes personas que le hicieran como la vida de cuadritos, pesado o difícil. No había nada de eso, simplemente estaba como apagado. Puede ser que tal vez haya sido algo hormonal. ¿Quién sabe? La situación es esta. Ulises empieza a notar que Walter últimamente ha estado viendo muchas películas de terror porque se lo platica. Y le empieza a mencionar de que, oye, vi la película del Exorcista y ahí mencionaron la palabra Ouija, ¿tú no sabes qué es eso? Y al poco tiempo, no hombre, encontré la película que se llama Ouija, pero no me atrevo ni a verla, se ve espeluznante. En la portada se ve como una niña que tiene una tabla y que se la está moviendo ahí. No sé si la quiero ver o no. Y se empezó a dar cuenta Ulises que el Walter se emocionaba con eso de la Ouija. Pues a él se le hizo fácil y fue y compró una. Y un día llega a clases con una cajita de regalo. Ya para ese momento eran buenos amigos, así es que Ulises va y compra una tabla en una juguetería normal, la envuelve para regalo porque la semana siguiente va a cumplir años Walter. Entonces ya sabía que le iba a regalar. Y Walter sigue todos los días hablando de estas películas de terror. Cuando llega el día del cumpleaños, llega Ulises con esta caja y Walter por primera vez realmente se emociona. Se le queda viendo y dice, ¿y esto para quién es o qué? Y le dice, pues para ti, cumples años. No, pero ¿por qué me das regalos? ¿Por qué me das regalos? Y se empieza a reír Ulises y le dice, tú eres bien raro, hermano. Lo que tienes de grandote, lo tienes de despistado. Y Walter se empieza a reír y le dice, no, oye, en serio, ¿para quién es? Pues que es para ti, que hoy cumples años. Pues sí, yo sé que cumplo años, pero ¿por qué me lo estás dando? Pues porque eres mi amigo y se lo da. Y el otro lo empieza a romper, pero se ve que anda bien perdido. Y cuando ve la tabla Ouija, no, la levantó como si fuera Simba en el Rey León y le estaba viendo, pues estaba tapando el sol, no es como que la fuera a ver más, pero ahí se le quedaba viendo Walter. Pues los dos terminaron ahí, en coordinación, porque no debían de estar llevando este tipo de cosas a la escuela, y los estaban regañando y les estaban diciendo que no anduvieran jugando con esas cosas, pero la escuela no se podía quedar con eso. Al final del día les pidieron por favor que no volvieran a llevar eso, les entregan la tabla y saliendo de clase se ponen de acuerdo en qué lugar y qué día van a jugar. Y me dice Ulises, y narrador, yo me siento mal,
porque yo era el que traía todo el empuje. Walter no se movía, la verdad es que Walter era un tipo muy tranquilo. Pero yo anduve, insistí porque lo quería ver emocionado. Yo quería que pues ya, que el oso se despertara, que el oso ya tuviera movimiento. Ese tipo siempre estaba dormido. Pues que nos vamos a una casa abandonada y que en la casa abandonada nos ponemos a jugar. Y estamos ahí con lo de la plancheta y todo ese rollo, lo estamos moviendo. Yo lo estoy moviendo a propósito, veo que el Walter se emociona y dice, mira, se está moviendo. Y yo, sí, han de ser los fantasmas. Y estoy nada más mencionando porque pues yo no creo que eso vaya a ser verdad ni que funcione así como dicen. Y que nos ponemos a jugar otro rato y otro rato y otro rato. Y en eso me salgo porque voy a comprar unas papas. Y regreso con unos refrescos y unas papas para seguir estando otro rato yo tonteando, diciéndole respuestas mensas y cosas así. Y cuando llego, veo que el Walter tiene las dos manos pegadas y las está moviendo pero bien rápido. Y voy y le hablo y está raro, como bien concentrado viendo para enfrente, con la mirada perdida, la boca media abierta y mueve la tabla y la detiene en un punto y en otro y otra vez. No volteé a la tabla para ver qué estaba pasando, pero le empiezo a hablar, Walter, ¿estás bien? Walter, y me paro enfrente de él. ¡Oso! Walter, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Walter, me voy detrás, le meto un golpe y donde le meto el golpe en la espalda, o sea, una palmada un poco fuerte, él mueve la mano muy fuerte, o sea, pero con una fuerza descomunal, me termina tumbando, se para, agarra la tabla y la avienta y la planchet la parte con las manos y se va. Y se me hizo bien extraño. Y ahí lo voy siguiendo pidiéndole disculpas. No me hace caso. Llega hasta su casa. Está timbre, aunque entra ya las llaves en la bolsa. Su mamá sale y él se mete, pero como hecho una fiera. Y se me queda viendo la señora. Y yo le levanto los hombros y las manos diciéndole como que no sé. Y ella me dice, ¿le pasó algo? Y le muevo la cabeza de un lado a otro. Y le digo, no sé, señora, no sé. Y ella nada más me ve con una mirada como medio molesta. Se voltea y se mete. Bueno, narrador, yo había creído durante 15 años que Walter se enojó conmigo, que el golpe en la espalda lo molestó, que tal vez haberle dado ese regalo no le gustó, que algo había pasado, porque nunca me volvió a hablar, nunca. Pero Walter, después de ese día, jamás volvió a ser el mismo. En la escuela llegamos el lunes siguiente, llega Walter a la escuela y lo primero que sucede es que se hace una trifulca en las filas que tenemos donde tomábamos distancia, donde nos daban indicaciones de cosas que iban a suceder en el día, y están todas las filas de todos los grupos de secundaria. Y hay una trifulca y hay maestros que se están metiendo y hay alumnos gritando, yo no entiendo qué pasa. Volteo para atrás y veo que trae Walter 2 personas encima y a un muchacho lo trae de la cabeza y lo está golpeando, pero así directo. En la vida me hubiera imaginado que Walter hacía eso. Lo avienta el muchacho y se le va encima a un maestro y lo empieza a golpear. 5 personas se ocuparon para parar al Walter. Lo sacan de ahí, lo expulsan de la escuela. Después de eso yo voy a buscarlo a la casa. La señora, yo te voy a decir lo que vi. No sé y no puedo constatar porque te digo que nunca me volvió a hablar de ese tipo. Pero yo llego a la casa y la señora sale a recibirme asustada y temblando con un ojo morado. Y nada más me dice, no está, ya vete, no quiero hablar contigo. Se mete, cierra la puerta y escucho la voz de Walter diciendo, no le vuelvas a hablar así, y suena un golpe, narrador. Yo me asusté y me fui. Estaba muy chiquito, no sabía qué hacer en ese tiempo. Oye, pues va pasando el tiempo y empieza a haber rumores que hay personas que andan asaltando por ahí y por allá. Y un día que me voy bajando del camión, ya para eso te estoy hablando que voy a mitad de la preparatoria del Walter, ya hay un montón de tiempo que no sé nada de él. Quedó como una anécdota que fácilmente se olvidó, pues fuimos apenas amigos el último año de secundaria y ya. Bueno, narrador, voy bajándome del camión y veo como un tipo así grandote y barbón agarra a una muchacha, le quita la mochila y le mete 2 cachetadas y se lleva las cosas caminando y lo reconozco al instante. El Walter. Después de que lo vi asaltar a esa persona pasaron como 2 años y estando en la facultad que un día nos vamos enterando que un tipo grandote que allá estando fuera que intentó asaltar a una persona le metieron 2 plomazos y que estaban ahí con una ambulancia pero que no le iba a librar, que estaba muy mal y que voy y me asomo y era el Walter y se veía mal, los ojos enojados. El tipo metía manotazos para uno y otro lado y vi nada más cómo se le apagó la mirada y ahí quedó.
¿Sabes qué, narrador? Es lo que se me queda en la cabeza. Que fue a raíz de que jugamos a la Ouija. Walter no era así. Y ahora, después de haber escuchado tus historias, no dejo de quitarme la idea que tal vez en ese ratito en el que yo lo dejé para ir a comprar mi refresco, las papitas y cositas para compartir con él, se le metió algo y ya nunca lo dejó. Y con esa historia, mi querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Pero antes de despedirme, permítanme decirles algo. 1. Una duda. ¿Cuál fue la historia que más les gustó el día de hoy? Y 2. Ya tienen su lugar para la fogata en tu ciudad, porque en 3 semanitas vamos a estar ya en la fogata de Mérida y de Cancún. Pero si estás en Pachuca, o en Puebla, o en Metepec, te conviene de una vez ir separando tu lugar para que la oscuridad no te devore. Es que en 3 semanitas nos vemos ya ahí en Mérida y en Cancún, y en nada, tantito más, estaremos en las otras 3 ciudades. Ahora sí, dicho una vez esto, les deseo que tengan muy bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Nos vemos en el Sábado de Sombras. Bye, bye. ¿Ok? Narrador. Vocesota del más allá. No está la vocecita del más allá, pero Nadie se dio cuenta. me pidieron que te dijera algo. No. Otra. Vocecita del más allá. Estás chiflando a todo el equipo, Pero, querida familia nocturna, por lo que ustedes han dejado en comentarios, creo que la vocesota del más allá, creo que también los está defendiendo, ¿verdad? Ustedes también quieren otra historia. Te tengo una buena, una que está loca. ¿Te gustan las historias de tarot? Sí, ok. Ahí les va. Hay historias que me mandan que a veces realmente es como si me pasaran una pelota con fuego porque no sé ni cómo agarrarla. O sea, está lo que me estás mandando tan extraño, tan raro, que no entiendo exactamente tantos como... Les faltan detalles que me encantaría que tuviera la historia para contar muchísimo más. Pero esta, con lo poquito que me dieron, creo que es demasiado aterrador. Ahí les va. Hay una chava que al día de hoy sigue siendo una chava, tiene sus 24, 25 años, pero no le está pasando nada bien. Ella, cuando cumplió alrededor de 20, fue y compró un mazo de tarot y empezó con la onda de que quería aprender a leer las cartas. Las cosas se ponen muy extrañas en su familia, porque su familia no es una familia como dada a lo espiritual ni a lo religioso ni nada de eso. Vienen, unos son cristianos, otros católicos, pero vienen como de estas familias que poco a poco fueron perdiendo estas tradiciones o no se entendieron con esas tradiciones o no les gustaban esas tradiciones y se fueron desentendiendo. No inculcaron a sus hijos nada, o sea, qué es bueno y qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto. Y con esto lo que te quiero decir es que dejaron como abierto toda la gama que pues lo que ustedes quieran creer y practicar, denle. Una de sus hermanas ya estaba muy metida en temas de brujería. Y ella, como me empezó a entender esos temas, dijo, pues a ver, a mí el tarot y yo quiero como que aprenderle. La verdad, y ella lo confiesa, lo mío tenía que ver más con ser la maga en las fiestas de las amigas. Saco mis cartas, te leo el futuro, eso me da toda una aura alrededor y pues, la verdad yo quería eso, ser el centro de atención, pasármela bien en las fiestas, pero no me pasó así. Saco las cartas y es algo muy raro porque yo nunca había vivido algo así en la vida. Cuando las empiezo a barajear y las empiezo a aventar, las vuelvo a tomar y las vuelvo a juntar, es como si mis manos se sintieran fluyendo, como si era algo que yo hubiera hecho tantas veces, pero tantas veces, que solo fue un acto que necesitaba hacerlo libre, sin pensarlo. Y de repente lo hacía a una velocidad que me quedaba sorprendida y yo, ¿qué onda con esto? Mi hermana, la bruja, ella me dijo, oye, entonces sí practicabas, ya sabías. Y yo le dije, no, nunca había agarrado este tipo de cartas. Y me dice, por favor, ve. O sea, las manejas, pero como una maestra, hasta pareces una courier de ahí, de Las Vegas. Y yo me empiezo a reír y le digo, no, neta, no. O sea, yo no sabía que tenía tanta habilidad en las manos. Ese fue el primer signo que yo debía haber prestado atención. Porque hay algo que era bastante más sutil que eso. Yo no sentía que yo estuviera mandando las indicaciones desde mi cerebro. Como cuando dices, voy a agarrar esto. De cierta manera hay un microsegundo que lo piensas. Tal vez lo ves en tu mente, tal vez sientes esa sensación de conexión entre el cerebro y la mano, tal vez te estás moviendo a tanta velocidad, pero sabes que hay un propósito en tu cabeza para hacerlo.
A mí no me pasaba eso. Yo agarraba las cartas y era como si unos guantes me cubrieran y ellos fueran los que se encargaran de todo. No sé si han utilizado un aparato de esos que pones tus pies en el piso y se empiezan a mover y tú no tienes realmente que estar pensando en caminar o moverte porque ellos hacen el 100% del trabajo y solo hacen que se levanten y se bajen tus pies como si estuvieran simulando un caminado. A mí me pasaba eso. Bueno, después de que me empiezan a ocurrir estas situaciones, que yo empiezo a maravillarme porque lo primero que empiezo a hacer y distinguir es que solo me pasaba con ese mazo de cartas, con ningún otro. Agarré otros tarotes o no ocurría. Agarré de estas cartas de las Bicycle que utilizan como para jugar póker y todo eso. Nunca me pasó, jamás fluí, pero con mi mazo en especial sí. Y un día de pura onda le digo a una amiga, sin haber leído las instrucciones, porque yo estaba tan fascinada con lo del reparto que no me había metido más en la interpretación de esas cosas, que le digo a mi amiga que le voy a leer, te arrojo cartas, empiezo a tirar y me nace decirle a ella, no estás preparada para lo que va a ocurrir, y vuelvo a juntar las cartas. Y ella me dice, no seas payasa. Le digo, no estás preparada. Bueno, como a los 3 días le dicen que su mamá tiene esta enfermedad del signo zodiacal. Al mes y medio la señora fallece. Mi amiga la agarra contra mí y me dice que no se vale, que si le hubiera dicho en ese momento, ella se hubiera preparado y me culpó. Rompió completamente la amistad conmigo. Bueno, narrador, yo tenía mis 5 grandes amigas, en menos de un año las perdí a todas por la misma situación. No era que a cada mamá le pasara lo mismo, que a la familia le pasara lo mismo, sino que las noticias que les daba después de lo de las cartas era terrible. Y a partir de ahí vino lo peor. Pasos para atrás porque tal vez no me estoy dando a entender, pero yo cuando arrojaba las cartas no sabía interpretar una fregada, no entendía ni lo que estaba viendo ahí, no sabía ni siquiera si en ese orden se tenían que poner. Para que funcionara lo de aventarlas tenía que dejar de pensar y se movían solas y las repartía y las volteaba, pero me venían sensaciones y esas sensaciones las volvía a palabras, era lo que me pasaba y siempre daba mensajes como no te auguro un buen futuro y las guardaba. No, esto prefiero no decírtelo, que ocurra lo que tenga que pasar. Y eran puras cosas de esas que yo decía, ¿por qué me estoy volviendo tan dramática? Y en eso, bueno, pues quería ser el alma de la fiesta, aguántate. Pero no era eso, era raro. Cuando pierdo a mi quinta amiga, cuando ya me quedo sin esas amigas porque todas rompen relación, porque decían que yo que les traía mala suerte, que les traje cosas malas para ellas y su familia, hicieron un grupo de WhatsApp donde todo el tiempo hablaban mal de mí. Y ya cuando me enteré de eso fue un ya, o sea, pongamos nuestra distancia. Quiero que entiendas que yo no estaba dolida. Yo no estaba como, ¿por qué me están dejando de hablar? Yo decía, mugres viejas envidiosas. Yo todavía que les hago el favor y les estaba diciendo que les iba a pasar algo malo, pues no se prepararon en su problema, me puse en ese plan. Pero la verdad es que dentro de mí yo sabía que algo ahí estaba raro. A partir de perder mi quinta amiga, vieron lo peor. Cada vez que leo las cartas, es como si mi cabeza se fragmentara. Y te estoy viendo, pero al mismo tiempo mis ojos voltean hacia detrás de mi cabeza y veo algo. No te voy a decir que es una persona porque no lo es, pero son unas manos que salen de un manto. Y depende el color de las manos, es lo que le va a pasar a la otra persona. Tengo muy claras 3 manos, rojas, blancas y negras. Cuando veo unas manos blancas que están agarrando alguna de las cartas ahí en la parte trasera de mi mente, que es como yo te lo puedo dar a entender qué es lo que me pasa, yo sé que en esa familia va a haber enfermedad, en ella o en alguien. Si las manos son rojas, va a haber un accidente, va a haber sangre. Pero si las manos son negras, alguien inminentemente y muy pronto va a morir. Mi problema real no fue ver esas manos, no fue leer las cartas, porque nunca lo hice por dinero. Yo no cobraba dinero para hacer eso. Estaba tan embebida que simplemente veía personas en la calle y decía, oye, ¿quieres saber de tu futuro? Y me ponía a hacer esas cosas. Hice tantas lecturas en 6 meses que fueron más de 700 lecturas a las personas. Hasta que un día caí en la cuenta por un comentario de una niña que me vio arrojar las cartas. Y me dijo, ya van muchas veces que te veo hacer eso y yo nada más te quiero decir que tú solo traes malas noticias. Y donde dijo eso, me voló la cabeza. No me había dado cuenta. A ni una sola persona, a ni una, le había dado una buena noticia
Todo eran advertencias negativas y solo me aparecían las 3 manos para todos. Empecé a entender que tal vez no estaba leyendo las cartas, estaba destinando las personas a algo, las estaba contagiando con algo. Agarré las cartas, las tiré en la basura, llegué a mi casa porque eso lo hice en la calle y las cartas estaban arriba de la mesa y en la parte trasera de mi cabeza las manos rojas las estaban agarrando. Ese día mi hermano en la fábrica tiene un accidente y pierde 2 dedos. Y yo entendí ese día que o por las buenas o por las malas, o seguía haciendo lo que ellas me estaban mandando, o algo malo le iba a pasar a mí y a mi familia. Me rehúso, narrador. Me rehusé por una segunda vez porque me tocó que a una niña veo las manos rojas y dije, no, con una niña no. Y también empecé a cuestionarme de por qué tenía tantas ganas de estar leyendo y si no ganaba nada. No tenía trabajo, había parado mis estudios, tenía una pésima relación con todas las personas de mi casa. Y bueno, estaba con esta situación hasta que la paré. Y cuando la paré, empezaron a aparecer las cartas justo en mi escritorio. Ya no hice por tirarlas, estaban en mi casa pero guardadas. Aparecen en el centro de mi escritorio y hay una mano blanca ahí. Y cuando la veía, a mi mamá le detectan la misma enfermedad que fue la primera que le detecté a la mamá de mi amiga. Fue todo un cuento, toda una situación, irme deshaciendo de cada una de las manos, porque no fueron las cartas las que tuve que deshacerme, fueron cada una de las manos. Y después de eso una amiga me dijo, si te llegas a deshacer del mazo y te llegas a deshacer de esas entidades que probablemente son tus guardianes y son los que te están indicando qué es lo que tienes que hacer, se te va a cerrar el tercer ojo, ya no vas a poder tener conexión con ellos. Y yo lo único que le dije, y se lo dije desde el fondo de mi corazón, esto no es un don, esto es una maldición y yo no quiero nada de esto. Y desde ahí me he negado a leer las cartas, pero te digo que esas cosas de alguna forma me están cazando y yo no creo que sean mis guardianes. Yo creo que eran entidades oscuras y creo que ese mazo ya lo habían trabajado. Alguien me tendió una trampa, me engañó o simplemente estaban vendiendo cosas que ya traían otro tipo de trabajos. Ahora yo tengo la duda. ¿Y tú qué crees? Nos vemos en la próxima. ¿Te gustó? Buenísimo. Está bueno, ¿verdad? Bye bye.